Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4 de nuestro estudio, y hoy con el versículo 50. Jesús que sana al hijo de un funcionario real. Te alañan de contexto narrativo. En este versículo 50, Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. El contexto bíblico, queridos amigos, este versículo constituye el punto decisivo del relato del funcionario real, porque aquí se produce el paso fundamental de la fe basada en signos a una fe basada en la palabra de Jesús. Queridos amigos, aquí entonces estamos en lo esencial y lo fundamental. Llegamos al ápice, ¿verdad? Llegamos entonces al culmen, ¿verdad?, de esta escalada de pedir simplemente un signo, esa fe que estaba basada, el signo apocuana ese. Sin embargo, ahora hay una fe basada en la palabra de Jesús. No excede a esa petición literal del Padre, ¿verdad?, de bajar a Cafarnaún. No excede, Jesús no se va a Cafarnaún. Baja ellos, ¿verdad? Sino que pronuncia una palabra que crea vida. Pronuncia una palabra que recrea la vida. Queridos amigos, esto es esencial, es fundamental, porque ñandego peña genduno, peñan de yarañe y añandeina. Eso es lo que crea vida. Por ejemplo, el sacramento de la confesión, que la Iglesia siempre, ¿verdad?, lo ha cuidado, pero con tanto esmero, la confesión crea vida, queridos amigos. Es la palabra de Dios la que creó el universo, ¿verdad? El símbolo, el signo y esa presencia real, porque sacramentum quiere decir lo visible, lo que se toca, es la palabra de Dios. Dice, Vayomer Elohim. Eso quiere decir la palabra de Dios, o si no, también utiliza la palabra davar. Davar quiere decir una palabra pronunciada que acciona, que genera vida. Bueno, ahora nos está diciendo la misma cosa. Jesús, humanamente le está pidiendo que baje, pero sin embargo Jesús con una palabra le va a curar, es decir, es la palabra que acciona. Pero ¿dónde acciona, queridos amigos? Acciona entonces en el hombre. Por eso les hablaba de la confesión. Yo te absuelvo en el nombre. Yo te absuelvo. Es el Señor el que pronuncia la palabra.
es esa confesión. Así que mañana esa persona que viene y se confiesa, cuando se levanta, pues nueva creación, nueva vida, todo ese peso, ese dolor, ese pecado, esa angustia, esa oscuridad que estaba cubriendo mi vida, ahora entonces, porque yo vine arrepentido con ese deseo de salir. Y entonces es esa palabra, o pegan la humanidad, venían de ya no me dañan de upeago la que el Señor había sido, nos perdona, que el Señor tiene misericordia. Y eso es lo que pronuncia aquí, una palabra que crea vida, una palabra que crea vida. El verbo es aquí poreuou, es la poreuou. Y justamente vete. Poreuou. Ya, vete y dice yo. Te jodo será allí, te jodo se me bur, o lo que sea. Te dejó yo que vete, pero vete que es un envío, como le estaba diciendo, activo. Es un envío que nos hace trabajar. Nos envía siempre hacia el futuro. Y le dice luego, sé, ese es un verbo también, sé quiere decir vive, tu hijo vive. Zoe, zoología, ahí está vida, zoe en griego, zoe, sé, vive. Indica entonces una vida restaurada, ahí está. Por eso yo le estaba diciendo la confesión, es una vida restaurada. Porque se añe sube ya de ya en donde debe, añe pomoí, pues en donde debe a EPAC, la limitación, la pecado. Aguataba ahí, aguatacaneina, ahí corrupción, ese mondazo, factura, ya por pea, ya por política, vaipeo, lo que sea, todo lo que vos quieras. Cada uno tiene que mirar su conciencia. Y ahora entonces, vive que le dice, sé, tu hijo vive. Es esa vida restaurada, queridos amigos, en el presente real. Presente real. Ahora tu vida está restaurada. Y el pisteo, como ya sabemos, el creer, creyó, describe esa adhesión confiada en la palabra pronunciada por Jesús. Esta es la palabra que me da vida, esta palabra pronunciada por Jesús. Entonces, aquí el evangelista San Juan nos está mostrando que el verdadero milagro no comienza en la curación, sino en el acto de creer. Ahí comienza la curación. No es luego tanto que Jesús, por eso, que tenga que hacer una cuestión mágica. Listo, ahora veo un poco te omiesa, mío, cuerama balandera. No, ando ya pues nada mágico. Te osera y te osera balandera y ya cuerama. Y yo puedo creer o no creer. El accionar de la curación comienza en el pisteuo. Es decir, en el momento en que yo creo verdaderamente. El funcionario acepta la autoridad de la palabra de Cristo sin exigir pruebas visibles. Y entonces, así, queridos amigos, nos damos cuenta que Juan, esta teología, nos muestra que la revelación de Dios se manifiesta en la palabra eficaz que produce vida. La palabra eficaz que produce vida. Tu papá, tu mamá, yo o lo que sea, esa palabra que te transmito es la que va a producir vida en vos. Nosotros producimos vida a través de la palabra, como también podemos producir depresión, ya cabe de la vez, ¿sabe? Con tus palabras. Así que es muy dura. La palabra, decía el Papa Francisco, la lengua mata, la lengua es el arma más asesina, y el Papa Francisco Mayo. Así que la palabra da vida, y eso es lo que Jesús está haciendo aquí con este centurión. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 50. Hoy tenemos aquí. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. El hombre creyó, pisteuo, en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Queridos amigos, dentro de un contexto histórico, recordemos que el mundo judío del siglo I, la palabra de un maestro reconocido podía poseer autoridad espiritual. Autoridad espiritual. La palabra, lo que yo te digo. Pero eso siempre pasa, ¿verdad? Tu papá tiene una palabra de vida para vos, para tu hijo. El hijo mira, cree todo lo que le dice el papá, lo que le dice la mamá, confía, confianza, ¿se dan cuenta? La palabra, el pisteu, el creer, el adherirse a esa palabra. Pero el relato presenta algo mucho más profundo todavía. Jesús actúa con una autoridad comparable a la palabra creadora de Dios. Sino que aquí esa palabra que papá y mamá me están transmitiendo, o el sacerdote, o la homilía, o un amigo, o quien sea, tu esposo o tu esposa, es lo que ahora va a crear, es esa palabra creadora de Dios, porque el concepto davar, ¿se acuerdan que hemos dicho? Esta palabra significa un evento eficaz, capaz de producir. Evento eficaz, capaz de producir lo que está anunciando. Lo que está anunciando, entonces, queridos amigos, se produce. El Jaín es lo que se produce, es decir, se produce vida. Algo humano inaguri. Y sin embargo, ahora lo que produce, o mejor dicho, lo que pronuncia Jesús es el Jaín. Es una vida. Describe la plenitud vital concedida por Dios. Y por lo tanto el emuná, la fe, el creer, está indicando confianza firme que se apoya en la fidelidad divina. Fidelidad divina, el emuná, o sea, yo creo, me adhiero. Y por lo tanto hay una confianza firme, hay una fe total en Dios, en el Señor. Entonces nuestro evangelista, en este caso, ¿verdad? San Juan, nos está situando este episodio de lo que pasa, esta narración, ¿verdad? Del funcionario real que pide por su hijo que sea sanado. Entonces, dentro de una tradición bíblica donde la palabra de Dios crea. La palabra de Dios crea. Vayomer Adonai, Vayomer Elohim, dice Génesis. La palabra de Dios. Y dijo Dios. Y pronunció Dios. El dabar, siempre la palabra es activa y la palabra es creadora. Entonces, la palabra de un papá es productiva, creadora de su hijo. Porque de acuerdo a lo que yo le digo y le voy enseñando, mi hijo va a ir haciendo. Mi hijo, un director técnico, mi hijo, eso que yo le dije, esa palabra, es la palabra creadora. Mi hijo, cuando vos estás jugando, o uno de la contrario, entonces ya vos te chulea pona, o si no, le parata, le picata, le mañata, movan en boazata, ajustada, de pelota. Creadora. O sea, yo esa palabra voy a recordarla, voy a tener. ¿Qué es lo que me había dicho? O de la contrario. Entonces, ya pota pesa en boazata, ya pota caño en boazata, estimacuarubi. Pues, ¿qué cosa? Estamos inventando, pero para decir, la palabra es siempre creadora en mí, de aquello que yo escucho y aquello que se me transmite. Dios transmite vida, Dios transmite acción, dabar. En el Génesis, el funcionario
representa a quien reconoce esa autoridad divina. Como en el Génesis, reconozco esa autoridad creadora. Antes de comprobar todavía el resultado visible. Yo obviaba. Por eso que el contexto cultural antropológico también, este pasaje describe un cambio interior profundo, un cambio interior profundo, queridos amigos. ¿Por qué? Y porque justamente confiamos y desde ahora nuestra actitud va a ser diferente y vamos a actuar de otra manera. El Padre pasa de una mentalidad basada en control y presencia física a una confianza que acepta el riesgo de creer verdaderamente en lo que el Señor le está diciendo. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan que le pedía que baje, que se vaya él humanamente, físicamente? Te hoy poco ese. Sin embargo, Jesús no baja, no accede a eso. Pero ahora entonces el papá creyó la fe, el emuná. Y entonces está pasando de eso que él quiere tener todo bajo control, a controlar, con a la otro, pues ya se ve totalmente entonces desubicado, ¿verdad? O sea, le deja y le saca fuera de ese contexto. Y entonces este funcionario real acepta el riesgo de creer y este concepto que ahora aparece, que es el lev, el corazón, muchas veces meditado por nosotros, indica siempre ese centro de decisión personal. A veces ayuda a esa decisión personal y mientras el bataj, que era el confiar, expresa también un abandono confiado total. Me abandono, confío en alguien digno de fe, en este caso que es Dios mismo. Y por eso es que dice que se pone en camino. Jalaj es otra frase espectacular del hebreo. El jalaj, caminar, es ese movimiento existencial del creyente que avanza incluso sin evidencias inmediatas. Dios mismo, jalaj al hombre, es decir, que lo va buscando, va caminando con mucha confianza, buscando al hombre. Tengo que buscar al hombre. Génesis capítulo 3, versículo 8. Jalaj, ñandeyara uatao, ekaina al hombre. Describe el movimiento existencial de búsqueda. Por lo tanto, sin la evidencia inmediata, nos ponemos en camino. ¿Pero por qué, queridos amigos, nos ponemos en camino? Y porque justamente hemos interiorizado la palabra recibida. A ver, oye, eñandea lleva, entonces se añe muy en camino, porque hemos interiorizado, lo hicimos parte de nuestra vida, esencia nuestra. Y así, queridos amigos, este relato, este versículo nos está mostrando que la fe auténtica transforma la conducta, transforma nuestra manera de pensar y nuestra forma de actuar. Peñan de yarañe en huevante y catuta la de la corrupción, de la mentira, de sobrefacturaciones, de politiquerías, ¿entienden? Ñan de yarañe emante. Hoy qué mandana upea, relación diversa, querido hermano. La non guajero ya debe ya de yarañe anio y la ñemo a ti signo que esto que aquello pu. Dai por igual. No se les dará otro signo más aquella de la palabra de Jonás. Es la que hizo cambiar al rey de Nínive, a sus habitantes. La palabra, el anuncio. ¿Cuándo dice bebé? Pero oro ya, las iba. Ahí está, Dios que actúa por la palabra. Y entonces transforma la conducta antes ya de producir resultados visibles. Transforma nuestra conducta antes de ver todavía el resultado real. El rey de Nínive y los habitantes, antes de ver todavía la destrucción, ellos ya creyeron que iba a suceder. Y añadían de Yarabe y Ibaína, ¿cierto? ¿Vale? Transforma conducta. Ayuno, abstinencia, fuerza, sayal sobre ceniza y cambia, se convierte. Volvemos enseguida con mañana de Yarañi Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
lasaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 50. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Creyó. Y entonces se puso en camino. Bueno, queridos amigos, aquí con este versículo, nosotros estamos mirando algunas palabras clave, ¿verdad? ¿Cuál es una de las palabras clave? Primero, el creyó. Pisteuo, eso ya hemos tocado tantas veces. En cada versículo la creyó, hoy mante hoy. Palabra clave, ¿verdad? El creer, el pisteuo. Juan describe la esencia de la relación con Cristo. No solo aceptar una afirmación, sino confiar plenamente en la persona que habla. Aceptar entonces y confiar plenamente en la persona que habla. Ahora, el añade yahueroviata solamente cuando vemos esa realidad y desde esa realidad nosotros creemos verdaderamente, creemos firmemente en esa persona, creemos firmemente lo que nos está diciendo. Y entonces, aquí, el creer implica una entrega interior. Y también una decisión de actuar en consecuencia. Entrega interior y una decisión de actuar en consecuencia. Lo que nosotros creemos, esa es la consecuencia. El funcionario cree antes de ver el milagro. Cree antes de ver el milagro. Yo lo llamo. Lo que representa el modelo de fe madura. Esta es la fe madura, queridos amigos. Esta es mi fe que ha madurado. Esta es mi fe que verdaderamente el evangelista desea transmitir, ¿verdad?, a los lectores. Esto es lo que quiere transmitir a los lectores y por lo tanto aquí yo me pongo en camino, aquí yo me pongo verdaderamente en ese deseo de transmitir lo mejor, ¿verdad? De dar a conocer también lo que yo he aprendido, lo que el Señor me ha enseñado, a adherirme plenamente, ¿verdad? Me pego la fe. Sin ver todavía los signos, yo sin embargo ya creo en la palabra del Señor. Entonces confío, ahí viene el emuná, la confianza, la fe total. Desde aquí, queridos amigos, tenemos una segunda palabra que es el sao, que viene de zoe, que viene de zoología, todo esto quiere decir vida, sao, vivir, vive. El verbo indica vida restaurada. Vida restaurada. Todo lo que es so es lo que se mueve, ¿verdad? Es vida, pero que ahora tiene un movimiento. Pero otro muerte curiñante ya ni monguetacuri. Y la muerte en bailo ya ponen y a la muerte no derechado bebé deprimido, nerecuey. Está ahí en un letargo de vaya pota, necesita terapia intensiva. A veces, sin embargo, el sao quiere decir esa vida restaurada. Tiene un significado teológico profundo en la tradición de Juan, que significa la vida verdadera proviene de la palabra de Cristo. Esa es la teología. La vida verdadera proviene de la palabra de Cristo. Desde ahí únicamente nosotros vamos a tener esa vida plena, queridos amigos. Si no, no hay pori. Cristo es quien posee autoridad sobre la muerte y la enfermedad. Cristo es el único que posee entonces la autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y por lo tanto, la declaración tu hijo vive, le dice Jesús, tu hijo vive, presente, anticipa ya el mensaje central del Evangelio. Jesús es portador de vida divina para la humanidad. Tu hijo vive,
Entonces, quiere decir, tu hijo vive, la humanidad vive. Ah, ¿qué le va a dar vida a la humanidad? Así como Jesús le ha dado vida a tu hijo vive. La humanidad, en la medida en que recibe la palabra de Dios, peñande yarañi en ayeva, upebeja como humanidad, oñe punuta o atayer, o cueyer. Terapia intensiva, güey, osenta la humanidad. Y va a ser un camino, ¿De qué cosa? Y va a ser un camino de realización, ¿verdad? Queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Tu hijo vive. Tu hijo está aquí presente. Así es que fuerza, ánimo, entusiasmo, anigue ya cuidade, y después la ya buena. Bueno, en este sentido, queridos amigos, todo lo que es la muerte, todo lo que es la enfermedad, ante esta declaración que hace Jesús, tu hijo vive, estamos llegando a este mensaje central. Apela ñandeña y cotea, para toda nuestra sociedad. Tu hijo vive, la humanidad vive. Tenemos que ser positivos, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque es la palabra de Yareconio, peñan de Yarañe. La ñandeña ya pone ella guapuya calculaña hendú, peñan de Yaraje y ñande. Y desde ahí entonces vamos a hacer nuestro camino, queridos amigos, para poder vivir, es decir, para ser felices, para realizarnos. Tu hijo vive quiere decir que todos vamos a tener vida en la medida en que dejamos de tocar las cosas ajenas, ¿verdad? Vamos a poner como tiene que ser las cosas del pueblo, las cosas de la sociedad, las cosas de la comunidad. Vamos a usarlo al servicio de la comunidad. Anina la ñañembo yara ese. Ahí entonces tu hijo está muerto. Tu hijo está muerto. Va a dejar porque ya yucapá, entero te ven. Ya yucá, ñambo piupa la ñane comunidad. Sin embargo, el Señor, con su palabra, tiene que llegar pues su palabra. La palabra de Dios tiene que llegar al corazón, a la mente. Y si llegó a la mente, al corazón de cada uno de nosotros, y la gente, a jurar de ellos, venga la gente, a jurar, te juro que yo digo, te juro, querido hermano, que si verdaderamente ñandeña pena veñan de yarañene, claro que nuestra vida va a ser diferente. Por eso dice, el portador de vida divina para toda la humanidad. Hay transformación de la vida. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan. El capítulo 4 con el versículo 50. Hoy en nuestra reflexión, Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús, lo que le había dicho, y se puso en camino. Queridos amigos, ¿qué nos quiere enseñar esta palabra del Señor? En primer lugar, la primera enseñanza de este versículo 50, creer antes de ver. Creer antes de ver. El otro, cuando comenzaba justamente, y le dice, ¿verdad? Jesús enseguida le dice, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen, Eso está en el versículo 48. Sí. No ven signos y prodigios, ustedes no creen. Vaya, vea, da peor bien, da peor con signos, prodigios, da peor bien. Y sin embargo, aquí nos está diciendo que el creer, tenemos que adherirnos antes del ver. Creer antes del ver. La fe auténtica se apoya en la palabra de Dios, incluso cuando no existen pruebas visibles. Incluso cuando no existen pruebas visibles.
Aquí entonces la fe auténtica se apoya en la palabra de Dios. Nos apoyamos en esta palabra de Dios. Cuando no existen pruebas visibles, igual nosotros nos apoyamos en eso y caminamos ahí. Caminamos y vamos. Ya ese. Venga, tú ya ese, ya llevo un barete, venían de Yara y ella ya poco ya. La fe auténtica entonces se apoya en esa palabra de Dios en la que confiamos. Primera enseñanza, creer antes de ver. Segunda enseñanza, queridos amigos, de este versículo 50 es que la palabra divina crea realidad. Ahí vea, crea realidad. La palabra crea realidad. ¿Por qué? Y porque llegó a Guarubiaba. Y yo te he dicho que tenés que ser un buen muchacho, generoso, servicial. Eso es lo que me dijo, esa es la palabra que yo escuché. Y eso, el lavar, esa palabra, ¿qué hace? Genera acción. O sea que yo me voy y genera creatividad. Yo tengo que ser servicial. Me pongo a servir. Yo tengo que ser honesto. Me pongo a servir en la honestidad. La palabra es la que crea, queridos amigos. Es la que crea. Y la palabra viene de la idea. Incluso algunos filósofos procuraban definir qué es lo que mueve el mundo, decían, ¿verdad? Uno decía el dinero, otro decía el poder, otro el hambre de todo. Y otro decía la idea, que pues justamente la idea se produce a través de la palabra. Se relaciona, se comunica, y bueno. Y entonces, es cierto, porque si vos tenés idea de crear algo, la palabra es la que va a hacer que tu dinero se utilice bien. La idea es la que va a mover. Porque yo puedo tener plata, sí, el dinero va a mover, pero va a mover de acuerdo a qué cosa, de acuerdo a la idea que yo tengo. Yo puedo decir, este dinero voy a usar para hacer moscapú, bomba, aviones, millones de dólares a Yucatán, a la gente. La idea. Yo verdaderamente quiero formar aquí buenos cristianos y honrados ciudadanos. La idea. La palabra va a generar entonces la utilización de los recursos que nosotros tenemos. Por eso que es importante la educación y por eso que es importante la palabra. Entonces, la palabra divina, la palabra de Dios es la que crea la realidad. Es la palabra de Dios la que va a crear nuestro mundo. O sea que tenemos que confiar y creer verdaderamente en la palabra del Señor. Si nosotros creemos en el Evangelio, nuestro mundo va a ser diferente. Paraguay y potá, ñandemante yayapota. Eso se refiere a la palabra. Porque es la idea que nosotros vamos a transmitir y vamos a poner en el corazón de cada uno de los chicos, de los jóvenes, de los muchachos, en fin, de quien sea. Y eso es lo que va a producir después la nueva vida. Aprender a confiar en las promesas de Dios. Aprender a confiar en las promesas de Dios. Un tercer elemento como enseñanza de este versículo es que la fe se demuestra caminando. Es decir, que hay un proceso también. Caminando. Ya te decir. Porque él le dice, vete, ¿de dónde lo das? Tu hijo ya se curó. Él creyó, dice, y se pone en camino porque cree. Lando güero viejo, pues estamos ahí, no bebe. Ya a mí, ya. Será, o cuerama. Se va. Y entonces, la fe se demuestra en el caminar, querido amigo. Quiere decir que yo creo y por eso es que me pongo en camino. No voy a dar ningún paso. Actuar según la palabra recibida, aunque el resultado aún no sea visible. Entonces, yo igual, porque confío y creo, me pongo en camino. Hay un cuarto elemento, queridos amigos, como enseñanza. Dios responde a la búsqueda sincera. Dios responde. Pero cuando hay una búsqueda sincera, yo de corazón estoy buscando, estoy deseando, me voy detrás de, porque verdaderamente así yo lo entiendo y lo vivo. Entonces Dios responde a esa búsqueda sincera. Incluso una fe que comienza por necesidad puede crecer hacia una confianza plena. Yo puedo comenzar algo así medio superficial al comienzo, pero como hay una búsqueda sincera,
Entonces Dios también me va mostrando el camino. Cuanto más de cada, cuanto más yo me diga, voy a ir encontrando con mayor razón esa verdad. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Es esa fe que comienza por una necesidad, pero que culmina con una confianza plena. Y un quinto elemento, queridos amigos, que es muy importante: la vida proviene de Cristo. La vida proviene de Cristo. Es decir, reconocer que Jesús es fuente de vida espiritual. Jesús es fuente de vida espiritual y de renovación interior. Eso es lo que vale la pena, queridos amigos, como fuente de vida espiritual y como renovación interior. Entonces, esa vida que nosotros recibimos y le está diciendo, no tengas miedo, tu hijo vive, anda. Y entonces quiere decir que esa palabra, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó, ahí está, creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Por eso se pone en camino, ¿verdad? Porque cree. Entonces, esta quinta enseñanza, que la vida proviene de Cristo, quiere decir que nosotros vamos a tener vida y vida en plenitud, queridos amigos, en la medida en que ñande yagueroya, piñande yara y añade yagueroya formado. Opeamente hoy la ñañe moija yaguata lleva ya el shamba y copeñande yara la iba de cueve, ¿verdad? Esta es la vida, creo, Señor. Así que, queridos amigos, el cambio que tiene que existir hoy en nuestra sociedad, en nuestra vida, ese cambio se va a dar gracias a esta palabra. Palabra divina del Señor. Apeyarecoba y te ven. Yarecobe Biblia. Yarecoba lleva en lo que Él continuamente nos va transmitiendo a través de su evangelio. Pero va a tener vida, vamos a tener vida. Esa vida que proviene de Cristo se va a realizar y va a tener consecuencias de cambio cuando nosotros nos ponemos en camino. Tal vez todavía sea una fe, todavía no tenemos una fe madura. Pero dice que en el camino, queridos amigos, nosotros también vamos a ir creciendo y vamos a ir fortaleciéndonos cada vez más en esta fe en el Señor. Así que ya pomiguen, pronto lo está ya porque la pete imita y la ya por mi otro está cora ahí mañana tejina y bueno, vamos a tener que seguir esperando más y más. Hey, ya ve música, siempre vendrán tiempos mejores, ella yo. Pero que no sea así, sino que ahora nosotros, porque también vete, tu hijo tiene vida, ahora, ya. Tiene ya vida ahora. Así que ñandea, y en la medida en que ya y venían de yara, pues tu marangature con la gracia del Señor, evidentemente que ahorita mantener la cambio. Les dejo, queridos amigos, la bendición de Dios, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Mañana de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.